hola mi gente bella, mi gente hermosa, pues lo prometido es deuda, que les puedo decir que ustedes ya no sepan, aquí está tu amiga Jenny de Sol Tarot, energía fuerte, energía potente, estamos en el quiebre el mes de marzo, así lo requiere, así lo hace, estamos en el equinoccio de primavera, en el equinoccio de primavera estamos en una semana hermosa, en una semana bonita. Estamos atravesando lo que es el atravesar el paso de una estación a otra. No solo eso, estamos ya en vísperas a lo que es el 20 de marzo, que ocurre el equinoccio de primavera, cuando el sol cruza el ecuador celeste y el planeta recibe prácticamente la misma cantidad de sol y oscuridad. Sí, en lo que pasa opuestamente cuando es verano, del otro lado que recibimos el verano, que estamos aquí, bueno, es todo lo contrario, pues el hemisferio, el planeta se equilibra. Pues mi gente, estamos en este proceso, inicio de la primavera en el hemisferio norte, inicio de nuevo ciclo solar, mi gente, y encima tenemos luna negra. No me gusta decirle luna negra porque no se ve, pero encima en el signo de Piscis. Pues mira, Venezuela, ¿qué va a traer para ti todo esto? ¿Qué va a traer para ti todo esto, Venezuela, mi gente bella, mi gente hermosa? Nada de encender luces, nada de encender velas. Cuidado, mi gente bella, cuidado con este tema. Es momento de agradecer lo que es el momento de oscuridad, el momento de... Me vas a decir, Jenny, ¿estás loca? No, no estoy loca. Yo sé lo que te estoy diciendo. Es momento de meditar. Medita, mira, tómale medita y contempla. Es momento de agradecer al silencio, a guardar silencio, mi gente, guardar silencio, respirar, orar, eso sí, orar. No hace falta prender una vela para orar. No, mi gente, no hace falta prender una vela para orar. Esta lectura viene fuerte, viene dura, viene contundente. Ya me conocen, los que me conocen saben cómo soy. Cero ritualística, cero cosas raras, no. Concentración, meditación, oración. Y más en este momento que estamos atravesando lo que es un equinoccio. Estamos atravesando un equinoccio, mi gente bella, mi gente hermosa. Y un equinoccio no son 2 días, no es un día, no es un momento, no es una hora, no es de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, no. No, es un momento, no es una hora. Esto no se marca con la hora del reloj. No, señores, esto es un momento sagrado. Y me están diciendo que los ángeles quieren hablar en este preciso instante. Mi gente bella, esta es la energía previa al equinoccio. Por eso es que me he querido conectar. Mira, saltó precisamente esta carta. Me gusta grabar, que quede todo así plasmado. Confía en el propósito divino. Esta experiencia tiene un significado divino. La sanación llegará. No olvides que transitas la senda del crecimiento. Sí, mi gente, no olvides que transitas la senda del crecimiento. Vámonos con este hermoso tarot del árbol de la vida. Y te voy a decir algo, si algo puedes hacer en este momento, aparte de guardar silencio, y justamente cuando se esté transitando lo que viene siendo el equinoccio,
que es un equinoccio muy importante y más a nivel de Venezuela. Ya vamos a hacer lecturas, vamos a responder preguntas, vamos a hacer un lapso de respuesta, pregunta y respuesta. Es tener un vaso de agua. Un vaso de agua, de vidrio. Si puede ser un vaso de vidrio, mucho mejor, un vasito de vidrio. Mira, aquí tenemos, mira, sal marina, mi gente, sal marina, así, sal marina, así, sal gruesa. Mejor sal marina, así, en agua, simple. Aprovechar todas estas energías, mi gente, sal marina en agua es lo mejor que hay. Y aprovechar todas estas energías. Jenny, ¿cómo lo hago? Pues nada, ¿cómo lo estoy haciendo yo? Agua y sal, mi gente, agua y sal y a limpiar, mi gente bella, mi gente hermosa, a tomar este tiempo de renacimiento, de impulso, de acción, comienzo de nuevas realidades colectivas, la energía previa a este equinoccio, las que estamos sintiendo hoy. Las que estamos sintiendo hoy. Yo sé que tú las estás sintiendo. Yo sé que tú las estás sintiendo. Y es potente porque esta luna nos las está marcando. Yo sé que esta luna nos las está marcando. Esta luna pinta para el 18. Pinta para el 18. Aún hoy no es 18, lo sé. Pero ya estamos sintiendo las energías. Te vuelvo y te repito, esto no marca como un reloj. Esto no marca como el reloj, quizás esto marca un día antes, un día después, esto nos va moviendo así, pero mi gente bella, mi gente hermosa, por favor, entender que es importante tomar las energías cuando llegan, y el momento en que tú percibas este video es el momento adecuado, es el momento adecuado. Eclipse lunar total. Ya lo hemos vivido, luna nueva en Piscis, 3 de marzo, ingreso y bienvenido y feliz cumpleaños a todos los arianos. Fuertes noticias nos van a llegar para todos los arianos. El sol entra en Aries, ya entró en Aries a partir del 20 de marzo. Esto nos va a traer una movida en Venezuela que no se la van a imaginar. Esto viene esposas, veo encarcelaciones en Venezuela, veo gente corriendo, gente perseguida, gente siendo aprendida. Pues bueno, al que le caiga, que le caiga. Enhorabuena por nuestra tierra Venezuela, que va a ser liberada de mucho sinvergüenza. El sol entrando en Aries a partir del 20 de marzo, pues se va a llevar mucha lacra se va a llevar. Eso crea una secuencia energética de revelación, de limpieza y de reinicio. ¿Cómo lo podemos interpretar? Esto viene desde una lectura que hemos hecho. Si me sigues, y yo sé que si me sigues, para los nuevos, pues escucha los videos anteriores para que no te pierdas, para que vengas la secuencia, porque esto no es fácil retomarlo desde el día de hoy. Tienes que haber escuchado por lo menos 2 o 3 videos anteriores. Es importante que lo hagas, porque viene de una secuencia de videos que hemos estado haciendo. Es importante. Piscis representa la energía colectiva, la energía espiritual y también representa el sacrificio. Y Piscis suelta y Aries retoma y empieza. Fíjate que esto puede ser como significar empieza el año. Es como que para Occidente empieza el año. Aries representa el comienzo de Occidente. Aries empieza, el carnero empieza Occidente. La energía colectiva es el inicio, el coraje, el levantarse. Es decir,
Es el decir, primero el alma despierta, luego el pueblo se activa. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el carnero, Piscis suelta la melancolía, suelta, ay, y si hacemos esto, y si hacemos aquello, y si, no, se acabó, mi gente, se acabó. Vámonos con el tarot, vámonos con el tarot. Y te lo voy a decir por qué. Porque ahora mismo esta luna nueva en Piscis soltó. Mira, han salido dos cartas. Y han salido dos, sí, han salido dos. Mira, el triángulo de la personalidad, la naturaleza que sigue acompañando a Piscis. Y esto todavía va a seguir acompañando a Piscis. Esto va a ser una temporada que todavía va a seguir acompañando un tema melancólico, como un tema de aprensión a lo melancólico. Pero aquí se acabó, mi gente, se acabó. Aquí Venezuela entra en una temporada en lo que el alma despierta, la senda 27 en este tarot que es la torre, el coraje, la fe, el espíritu de la lucha. Pues bueno, entra Aries, aquí entra Aries, aquí despierta Aries y te voy a decir algo. Venezuela, primero el alma despierta, luego el pueblo se activa. Y Venezuela es un país con una energía muy vinculada a lo que es al arquetipo de Cáncer. Y es un arquetipo muy vinculado a Piscis, muy vinculado a la patria, al pueblo, al hogar, a lo que es el agua, al agua. Pero aquí hay un descontrol, por lo que estos portales solares suelen activar movimientos emocionales colectivos. Aquí va a haber un movimiento de descontrol. Sí, viene un momento de descontrol. Aquí viene un movimiento energético que va a transmitir lucha, va a transmitir energías de movimiento. Aquí va a haber movida de calle. Aquí estamos atravesando uno de los portales más importantes del año para Venezuela. En este equinoccio de primavera, sí señor, para Venezuela se abre una lucha importantísima. Un momento donde el planeta entero se alinea en el equilibrio entre la luz y la oscuridad, que es este equinoccio. Pero antes de que nazca la primavera, siempre viene una limpieza profunda. Venimos de eclipses, mi gente, te lo estoy diciendo. Venimos de eclipses, venimos de revelaciones, venimos de verdades que empiezan a salir a la superficie. Mira esto, qué belleza. Venimos de eclipses, te lo estoy diciendo, de verdades que empiezan a salir a la superficie. Y cuando el sol entre en Aries, el 20 de marzo, se abre un nuevo ciclo en Venezuela. Aries es el signo del nacimiento, del impulso, del primer paso. Y cuando los pueblos sienten este llamado, algo comienza a moverse, la senda de la fuerza. Aquí viene, mira, aquí es, esto me recuerda mucho a un texto de la Biblia, que tiraron al hombre a que los leones se los comieron. Tiraron al hombre, no recuerdo realmente a qué. Ustedes tienen mejor memoria que yo. Lo tiraron para que si tu fe es tan grande, pues los leones no te comerán. Y lo tiraron a la fosa con los leones. Y cuando fueron a ver, pues él estaba rodeado de los leones y los leones lo protegían. Pues mira, así ha pasado con Venezuela. Defensa de los débiles, mantenimiento de la paz y la sinceridad. Mi gente bella, mi gente hermosa, esto es algo hermoso lo que está pasando en este momento y así va a pasar. Y así va a estar pasando. Esto es un símbolo poderoso para nosotros. Algo muy interesante que podemos estar viendo, equinoccio.
Este equinoccio mantiene el equilibrio entre la luz y la sombra. Venezuela va a estar atravesando y está atravesando un periodo de penumbras y lo atravesó. Les estoy diciendo, no me enciendan ningún tipo, lo que les voy a decir días. Bueno, yo sé que hoy es muy pronto para decirlo, 17, pero en los días importantes, durante los días 19, 20, 21, importantes, 19, 20, 21, por favor, no encender velas. No encender velas, porque no van a estar alimentando a nada bueno. Precisamente esos días quieren ser alimentados con luces. Ustedes manténganse en oración, es importante. Esos días manténganse ustedes en oración, en fe constante, eso sí es bonito, pero no me enciendan ningún tipo de luz de ningún color. Eso de encender velitas, nada, ningún tipo de vela, cero vela. Oración constante, oración en rosario. Vamos a poner esas abuelitas, esas abuelitas, sí, las abuelitas, al rosario. Abuelitas con rosario, qué bonitas las abuelitas con rosario, que esas sí que saben. Las madres que sepan rezar rosario, las abuelitas, esas sí que saben. Mira qué belleza. La belleza, eso, las abuelitas que saben rezar rosario, potente, porque viene una luz muy grande para Venezuela. Noticias fuertes, noticias potentes, símbolos poderosos para nosotros. Mi gente, sí, eso sí, importantes. Pero cuidado con estar prendiendo velas, cuidado con estar prendiendo luces. Estos días donde la luna va a estar oscura, donde la luna va a estar negra, no prender velas, por favor. Se los pido, por favor, mi gente. La comunidad que sigue Soltarot, tener cuidado con estar prendiendo velas, velones y todo eso que se le parece, no. Poner agua con cucharita de sal marina y limpiar sus cosas, pero nada de prender velas, por favor, porque van a estar alimentando energías muy negras, muy negativas. Nada de prender velas. ¿Alguna pregunta, por favor? Sí, ¿cómo se puede traducir toda esta eh, eh, conversación astrológica, meteorológica? ¿Cómo se le puede traducir a una persona que está en su casa, que tiene sus problemas, que tiene sus esperanzas? ¿Qué se le puede decir a una persona normal y corriente más allá de los términos astrológicos? Mira, que se volteó una. La senda del juicio. Fortaleza. Mira, acércala por favor, te lo voy a pedir. La senda 31, número 13. El 13 es el cambio, es la muerte, el renacimiento. Juicio, el león. Fortaleza, renovación, verdades reveladas. Esto nos llama a que es un momento de mantener la calma porque vienen cambios muy potentes. Vamos a estar viendo verdades que hemos estado esperando durante muchísimo tiempo revelarse. Y ahora mismo no es el momento para perder el juicio. No, señor. No es el momento para perder el juicio. Yo sé que todo está dado para ello. Yo sé. Y lo entiendo. Pero fortaleza, mi gente bella. Porque lo que viene es una transformación y una renovación. Hay verdades que están saltando. Hay verdades que se revelan, y tú que estás ahora mismo, o nosotros que estamos ahora mismo esperando el cambio, la vamos a ver. ¿Alguna otra pregunta? Toda la energía que planteaste ayer se mantiene hoy.
Tenemos aquí ahora mismo el 2 de oros, perfectamente. Sí, hay un equilibrio que se mantiene fino, pero se mantiene muy delgado. Hay un equilibrio muy delgado. En este momento, todo depende dentro de Venezuela, depende muchísimo de lo que viene siendo el grueso, y te lo voy a decir sinceramente, ya me conocen, saben cómo soy, del grueso del venezolano. Mi gente, no perdamos la fe. El 2 de oro nos habla del equilibrio y el 9 de materiales, el 9 de voces, que es el 9 de espadas. De toda la intención que pongamos uno y cada uno de nosotros. Y más aún con este movimiento que estamos viviendo a nivel astral. Mi gente, te estoy diciendo, no es momento de prender velas. No es momento de prender velas, no te voy a mentir. Hay una energía muy delgada, muy fina, y el 2 de oro me lo está hablando así, me lo está poniendo así en la mesa. Es momento de que la energía está así, así. Ahora mismo en un fino y delgado, mira, aquí tenemos otra vez, tenemos el 9 de espadas y en este momento el 10 de espadas. Gracias a que el que diseñó estas cartas es espectacularmente fino, delicado. Pero te lo voy a decir, Venezuela ahora mismo está sufriendo un momento en el que las energías dependen literalmente del venezolano, de las energías del venezolano, de cómo las vibras de cada uno de nosotros estén siendo tejidas. Por eso les estoy diciendo, mi gente, por eso les estoy diciendo y se los voy a seguir diciendo. Mira, otra vez me salen cartas de espadas. El as de espadas. 9 de espadas, 10 de espadas, as de espadas. Venezuela, el comienzo, el inicio depende de nosotros. Aquí tenemos un movimiento a nivel, y te lo voy a decir, a nivel astrológico, esta luna nos ofrece un comienzo y lo vamos a tomar nosotros. Aquí está el juicio. A tomar el juicio. Mi gente, yo no te lo voy a repetir. Y te voy a decir algo, las lecturas que vienen no te voy a repetir. Mira, escucha las lecturas pasadas. Yo no voy a estar repitiendo 500 veces lo mismo. Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. Estamos aquí en este equilibrio. Todo porque no nos tomamos las cosas en serio. Todo porque no nos creemos. Todo porque no nos creemos capaces de lo que somos capaces de ser. Venezuela, somos capaces de liberarnos, somos capaces de alcanzar, pero mientras no nos creamos, no lo vamos a hacer. Mira que esta carta y nos vuelven a salir ahora mismo el 4 de materiales. Ahora tenemos 2 de materiales, que es oros, para que lo entiendas, y aquí tenemos el 4 de oros. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo el puto victimismo? ¿Hasta cuándo el victimismo? ¿Hasta cuándo el esperar de que vengan a por nosotros? ¿Hasta cuándo el esperar a que nos rescaten? Aquí está el 4 de oros. El 4 de oros significa vengan a buscarnos, vengan a rescatarnos, vengan a por mí, vengan a por mí. Venezuela, esta lunación nos está trayendo mucho mensaje, mucho arrojo. Y este cambio nos trae mucha fortaleza, renovación, verdades reveladas. Si tú tienes lo que se requiere entre las piernas, escucha este mensaje 1 y 2 veces, porque aquí está todo lo que se necesita, el mensaje completo. Y ya hay atrás 2 o 3 lecturas que dicen más de lo mismo. Y no te lo voy a estar repitiendo más, porque de verdad, Venezuela, aquí tenemos el fondo de la baraja. Mira, tenemos aquí lo que es la musa de espadas.
Mira las espadas que han salido. No va a haber oportunidad de echarle la culpa a nadie. Esta vez no, Venezuela, esta vez no. Mira, y se cayó y nos sale el 2, el 2 de espadas. El 2 de espadas. Bueno, Venezuela, esto quiere decir que no hay a quien echarle la culpa. No, esto no es tema de no sé a quién echarle la culpa. Ahora mismo no sé a quién echarle la culpa, pues Venezuela, ahora mismo toca salir y defender lo que es nuestro, porque no hay nadie reprimiendo, no hay nadie reprimiendo. Ahora mismo toca organizarse y salir a defender lo nuestro. Esta lunación, y te lo estoy diciendo, esta lunación, esta luna, ya para finales de marzo, esto va a estar viniendo para Venezuela. Gracias, Padre, gracias, gracias, gracias. La gente organizada, la gente saliendo a defender lo que es suyo. Sí y solo sí va a entrar María Corina Machado a Venezuela. Sí y solo sí van a dejar que ella entre a Venezuela. Si no, no la van a dejar entrar a Venezuela y se van a acordar de mí, mi gente bella. Y ahora mismo muchos me dirán, ¿pero qué estás diciendo, Jenny? Pues mira, es lo que hay. Venezuela entra en un periodo en el que vamos a defender lo nuestro a capa y espada. Y así va a ser, así va a ser. Vamos a defender lo que es nuestro porque ahora mismo no hay quien nos encierre, no hay quien nos perjudique. Esto se acabó. Ahora nos toca a nosotros salir, tomar las calles, arrasar con aquello, rebasar, limpiar lo que nos estaba perjudicando, mi gente bella. ¿Hay otra pregunta? No, suficiente, gracias. Pues gracias a ustedes, mi gente bella, mi gente hermosa. Esta lunación nos trae muchas bendiciones. Vamos a tomarla, vamos a ir a por ello. Vienen cambios en Venezuela muy poderosos, muy potentes. Tenemos las fronteras de Venezuela. Mira, así están las fronteras de Venezuela. Están completamente tomadas. Tenemos el ejército norteamericano haciendo lo que no hizo el ejército, las Fuerzas Armadas venezolanas, lo están haciendo las Fuerzas Armadas norteamericanas. Están protegiendo las fronteras de Venezuela. Duélale a quien le duela. La moneda cambia, señor, la moneda va a cambiar también lo que es el título de la bandera, de lo que es el nombre de Venezuela, va a cambiar también. Pues nada, yo no voy a decir mucho porque yo hago lecturas casi que diario, pero yo veo mucho cambio de lo que viene siendo. Mira, esta águila protegiendo y protegiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque es el juicio que impera. Venezuela está protegida, María Corina está protegida. A María Corina no la van a dejar entrar en Venezuela, habiendo tanto loco suelto por allí. Primeramente van a cargarse muchas cabezas que andan por ahí sueltas, pululando. María Corina va a entrar, sí, va a entrar a Venezuela, pero primero se van a cargar unos cuantos y los van a enjaular. Los vamos a ver enjaulados y presos. Mucho loco suelto de momento. Y primeramente, mucho por allí pensando que la cosa es juego. Esto no es juego, mi gente. Venezuela no es cosa de juego. Los quiero mucho, Dios me los bendiga y hasta la próxima.